Bienvenidos a este espacio de repaso de la lección de escuela sabática. Durante este trimestre hemos iniciado un recorrido en el cual Dios nos ha tomado de la mano para llegar a sus pensamientos de paz y no de mal, como en la misma Biblia lo dice. A través del apóstol Pablo hemos recorrido algunos de los grandes pensamientos que necesitamos para vivir en el tiempo del fin. Pero queremos, antes de iniciar, recordar una de las más hermosas parábolas que Jesús relató. Esta se encuentra en Mateo 21, 28 al 30. Se trata de tres sencillos personajes, un padre y un hijo y otro hijo, en el cual se les hizo un llamado a trabajar en una viña. El primer hijo dijo que no iba a trabajar en la viña, el segundo dijo que sí. Sin embargo, como resultado, el primero a regañadientes fue, y el segundo, el que había hecho un compromiso con su padre, no fue. Y Jesús hizo una pregunta de investigación muy interesante. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Efectivamente, la conclusión de esta parábola dice Mateo 21, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Es decir, en esta semana vamos a concentrar nuestros pensamientos en la importancia de responder o no a la convocatoria de Dios hacia su llamado, hacia la obediencia. Aquí, durante este trimestre, hemos repasado algunos de los episodios más emocionantes y más inspiradores que un hombre de Dios llamado Saulo, cuando ya en el camino de Damasco, tuvo un encuentro con su Salvador Jesús y él cambió su vida en un giro de 360 grados y decidió llevar a través de principios nuevos, principios celestiales, sus pisadas, ahora no como un perseguidor de cristianos, sino a través de un ministerio de amor, un ministerio pastoral. La vida de Cristo, apreciados amigos, es el mejor ejemplo de voluntad de cómo vivir de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios. El llamado pastoral de Pablo nos inspira a todos los cristianos de todas las edades, para seguir un ministerio de amor, pero también un ministerio incansable en favor de los perdidos. Es por eso que a través de esta semana vamos a repasar algunos de esos principios inspiradores que nos harán mejores misioneros como lo quiere Jesús, que nosotros brillemos en un mundo que tanto necesita el mensaje de la cruz a través de la exposición de las palabras. La vida de Pablo fue inspiradora y sigue siendo inspiradora. Sabemos por su historia que a través de 3 expediciones recorrió el Asia Menor y Europa, prácticamente incendiando al mundo con el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Estos 3 viajes misioneros principales nos invitan a pensar un poco en nuestra vida de ministerio, de testificación. Tal vez tú y yo hemos sido muy cortos en cuanto a la exposición y nuestro celo misionero, pero hoy podemos hacer una nueva respuesta de obediencia a la convocatoria que Jesús nos da. ¿Recuerdan ustedes esta parábola con la cual iniciamos? Esta parábola refleja las 2 diferentes actitudes que podemos tener ante la convocatoria de Jesús. Puede ser una convocatoria que nos da y como respuesta podamos tener y ser obedientes o desobedientes al llamado de Dios. Saulo de Tarso, posteriormente conocido como Pablo, fue obediente a la agenda que Jesús le tenía por delante. Y es por eso que pudo recorrer, si nosotros vemos el mapa, todas esas grandes extensiones, sembrando iglesias y pastoreándolas posteriormente a través de sus cartas. Hay un libro inspirado en el cual nos da características del tipo de trabajo que el apóstol Pablo realizó. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo procuró seguir el ejemplo de Cristo al realizar un servicio fiel y ejecutar una fervorosa labor en bien de las almas. Siempre diligente, celoso e infatigable, no atendió a su personal inclinación y comodidad, sino que sin descanso y orando anhelosamente, sembraba la semilla de la verdad.
Además, aquí en este libro, Testimonios Selectos, tomo 2, nos dice que desde la hora en que rindió fidelidad a Cristo, la vida de Pablo estuvo llena de infatigable servicio. Viajaba de ciudad en ciudad, de país en país, relatando la historia de la cruz y atrayendo almas al Evangelio y estableciendo iglesias. Esas iglesias, entre ellas estaba la de Galacia, en la cual en el versículo para memorizar de esta semana, en Gálatas 4:12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Es decir, aquí tenemos la afinidad de amor pastoral que tenía un pastor por sus ovejas. Esa misma figura que nosotros encontramos en el célebre Salmo 23, donde el pastor da su vida por sus ovejas. Y Pablo daba su vida por sus hermanos que habían sembrado en ellos el mensaje de salvación. También en 2 Corintios 5:20 encontramos el siguiente pensamiento: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y nos vamos a quedar con la etiqueta, una de las más favoritas del apóstol Pablo: que tú y yo seamos embajadores de Cristo. Y un embajador tiene credenciales, un embajador tiene una misión de representar de una autoridad superior esa investidura y todo ese conocimiento de un país. Así que nosotros somos embajadores de Cristo porque pertenecemos al reino de Cristo. Y es por eso que nuestra vida, nuestra comunicación y nuestra fuerza, nuestros testimonios, nuestros recursos van enfocados hacia la patria celestial. También tenemos que la sensibilidad del llamado pastoral de Pablo los hacía detectar los problemas que esa congregación le aquejaban. Y esos problemas eran falsos maestros, la apostasía, el exclusivismo religioso y el legalismo. Ante tales problemas, este preocupado pastor hizo y pudo expresar algunos de los mensajes más fuertes, pero también más amorosos, como el que encontramos en Gálatas 4, 16 y 19, en el que dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Primero habla fuerte, pero también después retoma la figura de una madre hacia sus hijos para decir: yo sufrí por ustedes y sigo sufriendo porque no quiero que se pierdan y regresen a los caminos de perdición, sino que sigan el camino hacia la vida eterna. Es por eso que el apóstol Pablo sigue siendo nuestro ejemplo, sigue siendo el ejemplo de amor desinteresado que tú y yo debiéramos anhelar tener. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor que necesitan saber del mensaje de Jesús y a lo mejor tú y yo hemos sido indiferentes ante esta necesidad? Y es por eso que somos llamados a ser llenos del Espíritu y luego derramar ese Espíritu en todos los vasos vacíos hasta que no haya más recipientes. Habrá muchas personas que a través de ti y de mí podrán escuchar por primera vez que Jesús los ama y que Jesús está preparando una mansión en el cielo para cada uno de ellos. Estas noticias tienen que ser dadas, así como Pablo dio esas noticias a todos sus amigos de Galacia. Que Dios te bendiga esta semana y sigamos incentivándonos los unos a los otros en el conocimiento de la verdad. Dios te bendiga.